Perfecto. Bueno, quería iniciar agradeciendo en primer lugar a Eldis por la invitación para participar en ese primer taller internacional de la Red de Estudios sobre Educación de Ecuador. Es una oportunidad, siempre es una oportunidad muy importante, grande, poder participar de eventos de esa naturaleza en la cual no apenas podemos presentar el resultado de nuestros estudios e investigaciones, más también poder escuchar la opinión de especialistas en el área. Bueno, estoy dividiendo esa conferencia inicial en el taller con un colega, amigo, Orlando Fernández Aquino. Ambos somos de origen cubano, naturalizados brasileños, y trabajamos aquí en Brasil hay numerosos años y hemos trabajado juntos por casi 20 años en estudios en el campo de la educación, más específicamente en el campo de la didáctica y de la formación de profesores. El trabajo nuestro, tanto el trabajo de Orlando como el trabajo mío, es realizado indistintamente en el interior de dos grupos de investigación que hemos creado dentro de las universidades en las cuales trabajamos. El grupo de GEPEDI, que es un grupo de estudios e investigaciones en didáctica desarrolladora y profesionalización docente de la Universidad de Uberlândia, y el GEPIDI, que es el grupo que Orlando lidera en la Universidad de Uberaba. Es un grupo, ambos grupos, con miembros de diferentes países y sobre todo con profesores de las universidades en las cuales trabajamos y con alumnos de iniciación científica y de la maestría y del doctorado en educación. Entonces, esa intervención nuestra tiene a ver con el trabajo que hacemos ambos en el campo de la investigación, más tiene que ver también con el trabajo que realizamos en el interior de los grupos que estamos liderando hasta el momento. Nuestra intervención tiene como título la educación contemporánea, específicamente en América Latina, y la cuestión de pensar en el contexto de esa educación en los momentos actuales la posibilidad de el implemento de una concepción que permita un aprendizaje desarrollador y que por tanto para ser desarrollador que sea también colaborativo. Entonces ese es el tema de nuestra intervención, ver a partir de la realidad concreta de nuestros países cómo es que nosotros podríamos pensar en modos diferentes de organizar, desde el punto de vista didáctico, los procesos de aprendizaje que tengan como foco el desarrollo integral de los alumnos. Nuestra intervención, el contenido de esa intervención nuestra, que será dividido entre Orlando y yo, tiene como propósito tocar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la situación actual de la educación básica en el continente, muy rápidamente, porque tenemos como interés enfocar en el tercer aspecto. En un segundo momento, algunos factores responsables de esa situación que vive la educación en el área, y por fin hablar sobre nuevas posibilidades, nuevas alternativas de educación y de didáctica que tienen surgido en el continente en las últimas décadas, sobre todo a final de la década del 90 del siglo pasado, sobre todo a lo largo de esos 20 años, y focar específicamente en esa concepción con la cual estamos trabajando en el interior de nuestros grupos de trabajo, de pesquisa, que es el aprendizaje desarrollador y colaborativo. Entonces, seremos rápidos en esos dos primeros puntos, apenas vamos a hacer mención a ellos un poco como contexto, porque en realidad esa concepción de aprendizaje desarrollador que defendemos, de alguna medida surge como respuesta a la situación actual de la educación en el continente y sobre todo como respuesta a los modos inadecuados de organización de los procesos de aprendizaje que todavía continúan predominando en la inmensa mayoría de las escuelas de nuestro continente. Voy apenas a mencionar dos puntos. Es decir, es preciso reconocer que en América Latina la educación en los últimos 20 años tiene mejorado. Es decir, hay datos estadísticos que permiten comprobar que de alguna manera la educación en el continente mejoró en esos años. Sin embargo, yo que me gustaría apuntar inicialmente dos cuestiones desde el punto de vista cuantitativo que nos permiten apuntar esa tesis. En primer lugar,
el aumento significativo de recursos que pasaron a ser destinados a la educación en las primeras 2 décadas del siglo XXI, sobre todo en los niveles de educación fundamental o primaria. Entonces, ese yo creo que es un punto positivo. Si la gente mira para esos cuadros que estamos colocando aquí, es posible observar que en casi todos los países del continente se observa un crecimiento relativamente significativo en relación al volumen de recursos del Producto Interno Bruto de los países que está siendo destinado a la educación. Entonces, ese es un punto positivo. Y como un segundo punto positivo, la gente podría también hacer referencia al crecimiento de los índices de inclusión escolar, sobre todo de alumnos pobres, de alumnos que viven en los suburbios, de alumnos de zonas rurales, de alumnos negros, de alumnos pardos en las escuelas. Entonces, eso también se expresa en todos los niveles de educación en el continente. Si observamos, por ejemplo, en ese gráfico aquí, en ese cuadro, cómo es que esos índices se han expresado en la educación inicial, en la enseñanza media, en las escuelas con niños de 5 años, etcétera, comparando 1999 con 2011, es posible percibir que también América Latina ha mejorado en relación a ese aspecto. Hoy nosotros tenemos más niños pobres, negros y de zonas rurales en las escuelas de lo que teníamos al final del siglo XX. Eso es un aspecto que es necesario destacar. Ahora, ¿cómo es que esos resultados cuantitativos se expresan del punto de vista cualitativo? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado en nuestras investigaciones? Que los resultados positivos del punto de vista cuantitativo en la educación en América Latina no se han reflejado de manera positiva cuando los analizamos del punto de vista cualitativo. Entonces, ¿qué es lo que nos observamos? ¿Qué hemos observado? Que hay un mal uso de los recursos. Es decir, los recursos, si comparamos, por ejemplo, con países como Corea del Sur, que destinan, por ejemplo, un % bien inferior de lo que destinan algunos países de América Latina, como por ejemplo Brasil, a la educación, ellos tienen resultados mucho más positivos que lo que nosotros tenemos aquí en Brasil, y eso se repite en algunos otros países de América Latina. Entonces, aumentaron los recursos en la educación, mas aún así esos recursos muchas veces son mal utilizados. En segundo lugar, a cuestión de la inclusión social de niños pobres, de niños negros, de niños de los suburbios y de las zonas rurales en las escuelas, no representó inclusión cognitiva, cultural y política. Nosotros tenemos más niños pobres en las escuelas, mas no estamos garantizando a esos niños la posibilidad de aprender con cualidad cognitiva, emocional, cultural y política. Y esos datos, por ejemplo, en el caso de la enseñanza media, secundaria, se expresan en los exámenes que se realizan en el PISA, examen internacional de PISA, que evalúa el desempeño de los alumnos en ciencia, en matemática y lectura. Si observamos ese cuadro aquí, la situación de América Latina en el 2018, comparada con los 79 países que participaron de ese examen, la situación de nuestro continente es lamentable, es lamentable. Nosotros tenemos, por ejemplo, República Dominicana, que está en el lugar 76 de una lista de 79. Nos tenemos Chile, que es el que mejor situado está, más mismo así, está de la mitad para atrás. Entonces, ese es un aspecto también importante a destacar. Nosotros tenemos en América Latina todavía 10% de la población más abastada económicamente, que concentra casi 50% de la riqueza material y cultural, lo que significa que la mejoría de la educación en el continente en esos 20 años no repercute en la mejoría de la superación de los problemas de desigualdades sociales. Mejoró la educación, mas los índices de desigualdad social continúan aumentando. Nosotros aquí en América Latina somos una de las regiones más desiguales del mundo. Perdemos apenas para África y continuamos siendo recordistas en índices de violencia, corrupción y desigualdad social. Entonces, en síntesis, lo que quería apuntar con esos dos aspectos es que aunque en esos últimos 20 años la educación brasileña, en América Latina,
mejoró en algunos índices, del punto de vista cualitativo, esa mejoría no tiene a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, porque los índices de violencia, de corrupción y de desigualdad social, ellos continúan aumentando. Entonces, ese es un primer aspecto que nos interesaba destacar en esa intervención. En relación a los problemas asociados a la dificultad de inclusión cognitiva, cultural y emocional de los alumnos, nos interesaría destacar tres aspectos. Es decir, es un poco que intentar asociar el insuceso de la inclusión cognitiva y emocional e intelectual de los alumnos en las escuelas a tres aspectos que llamaríamos de carácter microeducacional o microsocial, que se refiere a cuestiones relacionadas con la organización de los procesos pedagógicos, de los procesos didácticos. Mencionamos tres rápidamente. En primer lugar, el empleo de paradigmas didácticos inadecuados, y eso es una cuestión que se mantiene en el continente desde el siglo XX, predominio de propuestas como la pedagogía tradicional, inclusive como la pedagogía constructivista, que parten de concepciones de la educación, del aprendizaje, del alumno, que no consideran las potencialidades de los procesos didácticos para el desarrollo integral de los sujetos que participan de ese proceso. Ese es un elemento inicial. En un segundo elemento, la cuestión de los modelos ineficientes de posgraduación en educación que no tenemos en el continente, porque se enfocan en la investigación, porque realizan poca pesquisa en el campo de la didáctica. Eso se repite en la inmensa mayoría de los cursos de maestría y de doctorado en educación. Existe un divorcio muy grande entre la realidad de la escuela y aquello que se investiga en el interior de nuestras disertaciones de maestría y de nuestras tesis de doctorado. Se habla mucho de la docencia en la posgraduación, más la investigación del ejercicio de la docencia como tal no es objeto de análisis de la mayor parte de las pesquisas que se realizan en el interior de programas de posgraduación que forman profesores e investigadores en ese área. Y como otro tercer elemento, las características de los cursos de formación de profesores que continúan repitiendo moldes escolásticos. Son currículos para formar profesores que son fragmentados, que se enfocan en el contenido y que hay una ausencia del sujeto. Son cursos de formación de profesores que viven de espalda para la realidad de las escuelas, que se enfocan en disciplinas que dialogan muy poco entre ellas, que se enfocan en contenidos que son aprendidos muchas veces de manera memorística y en el interior de la cual se discuten los contenidos y los métodos, mas no se discuten las características de los sujetos que aprenden y mucho menos el modo como esos sujetos aprenden y cómo esos sujetos se desarrollan. Entonces, lo que la gente percibe es una didáctica que vive históricamente un movimiento pendular entre los contenidos y los métodos, a veces los sistemas de evaluación y los recursos didácticos, más que se olvida del sujeto que participa de ese proceso y que al final de cuentas es el elemento más importante del proceso de aprendizaje. En razón de esos tres aspectos apenas, apuntamos tres aspectos apenas por la cuestión de tiempo, más en razón de eso es que nosotros nos hemos dedicado a estudiar la posibilidad de nuevas alternativas didácticas que permiten confrontar esos paradigmas predominantes como la pedagogía tradicional y como la pedagogía constructivista, y que en un caso específico del continente y más específico en el caso de Brasil, se observa que desde el final de la década del 90 han surgido diferentes ondas críticas o paradigmas dentro de las cuales nosotros podemos mencionar a dialéctica marxista reafirmada, la didáctica intercultural, la didáctica sensible, la didáctica multidimensional, la didáctica histórico-crítica y la didáctica desenvolvimental.
Esas son algunas concepciones didácticas que emergen en el contexto del continente y algunas de ellas más específicamente en el contexto de Brasil, sobre todo a didáctica histórico-crítica, que en el caso de Brasil es la más consistente de todas ellas, por los fundamentos filosóficos que tiene, por sus fundamentos psicológicos, pedagógicos y didácticos, y sobre todo la didáctica desarrolladora, que es aquella perspectiva con la cual tanto el profesor Orlando como yo trabajamos hay algunos años. La didáctica desarrolladora o el aprendizaje desarrolladora de manera general, a gente, nosotros podríamos apuntar que la misma, ella se expresa a través de dos tendencias que son muy importantes. Una didáctica, un aprendizaje desarrollador de la actividad que se sustenta sobre todo en los presupuestos teóricos y metodológicos de Vygotsky, de Rubinstein, de Leontiev, Galperin, Saparoggi, de Luria y de otros autores, psicólogos sobre todo, y en otros casos psicólogos y didactas del periodo soviético y posterior al periodo soviético de la República Rusa, de Ucrania, de Letonia y de algunas otras repúblicas que desarrollaron toda una concepción del aprendizaje que tiene como propósito el desarrollo, sobre todo el desarrollo psíquico de los sujetos que participan de ese proceso. Y por otro lado, nosotros tenemos también una tendencia del aprendizaje desarrollador en la perspectiva de la subjetividad y cuyas premisas teóricas y metodológicas están sobre todo en la obra de Fernando González Rey, Albertina Mijans Martínez, que son dos psicólogos cubanos residentes en Brasil. Fernando González Rey lamentablemente murió el año pasado, más que inspirado sobre todo en Vygotsky, en Rubinstein, en Anna Nieve y especialmente en Lidia Bolshevik, desarrollaron toda una teoría que va en la contramano de la concepción psicológica de la actividad y que defiende la tesis del carácter generador de la psique humana y de la unidad de lo simbólico y de lo emocional en los procesos de aprendizaje. Más específicamente, nosotros estamos hablando dentro de una concepción de aprendizaje desarrollador que se conecta con la tradición del aprendizaje en la perspectiva de la teoría de la actividad. Los antecedentes de eso están las tesis de Vygotsky, y yo voy a dar después la palabra para Orlando a hablar, mas de manera general quería presentar ese esquema que está aquí. Las tesis fundamentales o los presupuestos teóricos y metodológicos están en las tesis de Rubinstein y Vygotsky sobre la relación dialéctica entre aprendizaje y desarrollo a partir de la década del 20 y sobre todo a partir de la década del 50, cuando en la Unión Soviética se inicia un movimiento de reforma de la educación que atrae muchos psicólogos que se dedican al campo de la psicología y que lleva al surgimiento de diferentes sistemas didácticos. Hoy existen allá más de 20 sistemas didácticos diferentes, más a partir de la década de los 50 se desarrollaron sobre todo 3 grandes sistemas didácticos en el interior de esa concepción de aprendizaje desarrollador. El sistema sankoviano, el sistema Galperin y Talicina y el sistema Elkonin, David y Repke. Entonces, esos 3 sistemas fueron elaborando en conjunto un grupo de teorías importantes que permitieron sustentar la práctica a partir de experimentos realizados en escuelas, primero piloto y después en escuelas de masa, las tesis de Vygotsky y Rubinstein sobre el papel desarrollador del aprendizaje. Y para hablar de eso, justamente en esa tercera parte de nuestra intervención, que es la parte más importante, queremos presentar, aunque sea de manera rápida por la cuestión de tiempo, cuáles serían las tesis y presupuestos más importantes de esa concepción. Y para tal, yo paso la palabra al profesor Orlando, que va a hacer referencia sobre todo a la primera de esas tesis o presupuestos.
Buen día, Orlando. Activa el micrófono, no se escucha. Deja ver si esta es la mía, si no cogí la de Roberto. Sí, esta es la mía. Estaba saludando a todos. Buenos días a los compañeros de América Latina, de Perú, Ecuador. No sé si tenemos alguien de Chile, México, que tenemos una buena representación. Y decía también que tenemos una buena representación de Brasil. Hay un grupo grande ahí nuestro de la Universidad de Oberaba. También agradezco la oportunidad, creo que es un privilegio y demuestra la confianza que tenemos, que tienen en nosotros para darnos una oportunidad como esta de abrir la conferencia magistral de este evento. Yo voy a hablar, nosotros vamos a desarrollar diferentes tesis y yo voy a desarrollar la primera tesis que nosotros propusimos apenas en unos minutos, en unos 10 minutos. Yo voy a hablar sobre los antecedentes y fundamentos del aprendizaje desarrollador. Roberto es probablemente el investigador más avesado que tenemos en América Latina en cuestiones de aprendizaje desarrollador. Ha estudiado la historia y la lógica de este tipo de aprendizaje. Así es que yo lo acompaño a él en esto. Nosotros tenemos una primera tesis que queremos desarrollar, que es que el aprendizaje colaborativo y desarrollador tiene sólidos fundamentos en las contribuciones de la teoría histórico-cultural, en la teoría de la actividad, en la teoría de la formación de las acciones mentales y de los conceptos y en la teoría de la actividad de estudio. Nosotros, la matriz epistemológica de todo esto es la dialéctica materialista, especialmente de la dialéctica de Marx. Por tanto, nuestra visión es histórica y lógica sobre los fenómenos que estamos presentando. Consideramos que todo tiene una relación dialéctica de génesis y desarrollo, y en esa perspectiva histórico-lógica nosotros vemos los problemas. Para resumir esa tesis, la gente va a hacer un pasaje muy rápida por este cuadro y sugiriendo que la lectura del cuadro es de abajo para arriba. Esto tiene su origen, esta teoría tiene su origen obviamente en Vygotsky, que hace una creación genial, lleva la dialéctica materialista al campo de la psicología y crea, o es el origen, el tronco de la teoría histórico-cultural a partir de 1926 al 34 que muere Vygotsky. Hay aquí una serie de conceptos que son de psicopedagógico, que son esenciales, que son algunas de las aportaciones de Vygotsky, como la situación social del desarrollo, el concepto de desarrollo, que es cardinal en nosotros. Aquí está embutida una teoría del sujeto. Nosotros acreditamos en que el sujeto que aprende tiene un protagonismo fundamental, pero es importante saber explicar cómo es que las personas aprenden, cómo es que las personas se desarrollan verdaderamente desde el punto de vista cognitivo, afectivo, desde el punto de vista de la voluntad, de los valores, etcétera. El concepto de edades psicológicas, que es básico en el aprendizaje y en la enseñanza, diagnóstico del desarrollo, la zona de desarrollo próximo, la unidad de instrucción y desarrollo, la relación entre instrumentos, signo, mediación, interiorización, conceptos cotidianos y conceptos científicos, y una teoría espectacular que es la verdad un descubrimiento científico de Vygotsky, que es el problema de la formación de las funciones psicológicas superiores o funciones culturales. En nuestras investigaciones tenemos constatado
que la gran mayoría de nuestros profesores no tienen ni la menor idea de cómo es que las personas aprenden y cómo es que se produce el desarrollo humano multidimensional. Claro que un colega fundamental ya en el Instituto de Psicología de Moscú es A.N. Leontief, que a partir de 1935, por diferentes razones, en la verdad, a partir del 31, 32, este grupo se ve desestructurado en Moscú y emigra para Kharkov. Vygotsky nunca fue para Kharkov. Hubo varios intentos de mudanza de mudada, digo mal en portugués, mudanza es portugués, para Kharkov, pero no fue, y este grupo comienza a ser liderado por Leontief. Aquí comienza una preocupación fundamental de este científico genial, que también fue A.N. Leontief. Reitero A.N. Leontief porque hay tres Leontief, el hijo, el nieto bueno, el hijo, el padre es el A.N. y está el hijo y el nieto. El nieto ya ha estado aquí con nosotros en Uberlandia. Bueno, pues claro que apoyándose en las contribuciones basilares de la teoría histórico-cultural, Vygotsky, Leontief tiene un nuevo foco, que es el problema de la actividad humana. Claro que cuando usted se remonta a la filosofía, usted se da cuenta que el concepto de actividad ya está en Marx, y está en Engels, y está en Lenin, y está en otros, pero él lleva el concepto de actividad, es un concepto central, lo lleva para la psicología, define la actividad en la psicología y logra entender y explicar a fondo a través de numerosos experimentos el problema de la estructura de la actividad, de los componentes de la actividad y de la dinámica entre ellos. Vygotsky Leontief tiene una contribución importante en algunos yo no diría conceptos, sino diría más bien categorías, entendiendo la categoría como un concepto de máxima generalidad, los conceptos de personalidad, los conceptos de conciencia, de mediación, interiorización, etcétera, que ya están aquí en Vygotsky, pero que él los potencializa. Es claro que esta es una teoría general de la actividad, llevada ya en el campo de la psicología, pero que sienta las bases para lo que luego ya Roberto mencionó, una tendencia que va a desembocar luego en la teoría de la actividad de estudio. Esta teoría de Leontief, obviamente, ella tiene como referencia el trabajo como actividad humana ontogenética y principal del hombre. Si bien Leontief se va a dedicar básicamente a la actividad objetal, a la relación sujeto-objeto, a la actividad manual, etcétera, si bien la afectividad y los problemas de la conciencia están atravesando todo esto, ya Galperin, a partir de la década del 45, Galperin es ucraniano, él se suma al grupo cuando el grupo, la gente de Moscú va para Kharkov, él estudia en Kharkov, pero es un eminente psicólogo que se suma al grupo ya de Leontief, Lidia Bolshoi y Zaporozhye y otros que van para Kharkov. Galperin es un extraordinario psicólogo especializado en educación, además médico, etcétera, un profesor eminente. Y su alumna Nina Talísina, que todavía está viva, está con 90 y tantos años. Digo, yo no he sabido que Talísina murió, Roberto, ¿tú sabes de eso? Sí, murió en marzo de ese año. En marzo de este año. Bueno, marzo yo no de ese había año, enterado de la muerte de ella. Que año pasado, sí. Pero bueno, conocemos de ella a través de una rusa, Yulia Solovieva, que está en México y que es una gran amiga también. Entonces, pero claro que Galperin se va a interesar en la formación de las acciones mentales y de los conceptos. Está bien, en la actividad material práctica,
el lidar con las herramientas y con los signos funciona de una manera. Realmente, ¿cómo es que se forma el pensamiento? Y esto aplicado a la educación, a la enseñanza. Así es que yo no puedo entrar en los detalles porque, como ustedes saben, esto es un curso. Para él, la unidad de análisis son las acciones mentales. Estudia la relación entre teoría y práctica en la formación de los conceptos, el problema de la base orientadora de la acción, las etapas de la formación de los conceptos y de las acciones mentales, y crea una base muy sólida para lo que luego va a ser la teoría de la actividad de estudio. Hay que recordar que Davido, del cual vamos a hablar ahora, Davido fue alumno de Galperin, y obviamente hay una integración de estas teorías que se van incorporando. Nosotros la visión que tenemos es una visión dialéctica y desarrolladora de estas teorías. Desde mi punto de vista particular, la teoría histórico-cultural, como dice Dmitry Leontief, es una sola, solo que usted va viendo que en ese desarrollo de la teoría, que es una teoría abierta, conectada con las realidades, basada en la experimentación científica y no en la teoría por la teoría, usted se va a dar cuenta que de acuerdo con los liderazgos científicos, en cada una de las etapas y en cada uno de los grupos se van descubriendo meandros de la investigación. Entonces, claro que llegado a este punto, esta teoría tiene su auge principal entre el 45 y el 60, que Galperin es profesor de la Universidad de Moscú, dirige el departamento de psicología, y a propósito, Lina Talicina dirige el departamento de pedagogía desde la universidad y investigan juntos, si bien Galperin no fue el orientador, el tutor de Talicina. Ahora, para encerrar, en la década del 60 no existía la teoría de la actividad de estudio. Existía la teoría de la actividad como teoría general. Existía la teoría de Galperin sobre la formación de las acciones mentales, pero yo siempre recuerdo que pasé mucho tiempo buscando un ensayo del Koenig del 1961, en que él establece las tesis principales de lo que sería la actividad de estudio. Y entonces ya la actividad de estudio va a ser una teoría, hay un grande desafío. Bueno, está bien, yo puedo tener una actividad deportiva, yo puedo tener una actividad de trabajo, yo puedo tener una actividad de investigación, pero la actividad que realizan los alumnos en la escuela, que es la actividad de estudiar, las intríngulis de ese proceso no se habían estudiado. Y realmente la unión feliz de el Koenig y Davido a primera hora, más tarde se incorpora Redkin, que también se ha considerado que el sistema, ellos son los grandes líderes de ese sistema, destrichan la actividad de estudio, la tarea de estudio como célula o unidad de análisis de la actividad de estudio, dan una prioridad enorme a la formación del pensamiento teórico. Nuestras investigaciones experimentales en sala de aula demuestran fehacientemente que en nuestra enseñanza en Brasil no se forma el pensamiento teórico en las escuelas. La abstracción y la generalización sustantiva de que habla Davido, eso está muy lejos. Nuestro aprendizaje es repetitivo, mecánico, y la mayor parte del tiempo se queda en el pensamiento cotidiano. O sea, las personas no logran avanzar hacia las abstracciones mentales y la formación de la generalización sustantiva en la concepción de esta teoría. Por tanto, aquí se crean las bases. Si yo hago una lectura integrativa de abajo para arriba, todo esto es un sólido arcabuzo teórico que va a fundamentar durante un siglo de investigación teórica y práctica, porque a mí siempre me dicen, bueno, pero tú estás casado con la teoría de la actividad, de esta teoría histórico-cultural. Y yo digo, bueno,
si mañana me aparece otra teoría que con demostración experimental durante décadas de cómo es que las personas aprenden y cómo es que yo tengo que formar los profesores, entonces yo me cambio de teoría. ¿Me entiendes? Porque hasta ahora nadie me convenció de que hay una teoría más sólida y que tenga el arcabouzo teórico y práctico de esta teoría. Entonces, pues aquí yo voy a dejar paso ahora para Roberto. Se crean un poco las bases a grandes rasgos, grosso modo, de lo que ahora Roberto va a tratar, que son las tesis fundamentales de la teoría del aprendizaje desarrollador. O sea que nosotros no llegamos a la formulación de la teoría del aprendizaje desarrollador en paracaídas. Hay una construcción teórica abierta en diálogo con otras teorías que sientan las bases de lo que ahora mi gran colega y amigo, el profesor Roberto, va a desarrollar en otras tesis que nosotros tenemos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos y me disculpan si me fui del tiempo, no tengo control del tiempo. Bueno, es eso, Roberto. Orlando, ¿tú retiras la presentación tuya? Yo retiro ahora sí. De saber cómo yo retiro, porque estoy share. Ok. Bien, bueno, Orlando hizo, con mucha profundidad, hizo mención a esa primera tesis, que son los presupuestos teóricos y metodológicos que dan sustentación a toda esa concepción de la cual estamos hablando. Yo no tengo, así, no tenemos, es lógico que en una intervención con ese tiempo no tenemos condiciones de hacer un análisis profundo de cada uno de esos presupuestos y tesis. Ya traer algunos presupuestos y tesis significó dejar fuera muchas otras que también son importantes. Voy a hacer mención a ella, voy apenas a referirme, más un análisis profundo de cada una de ellas llevaría a un mini curso, un curso específico donde se pueda presentar las razones que nos llevaron a cada una de ellas. Una segunda tesis importante tiene a ver con el hecho de que el desarrollo, dentro de esa perspectiva, el desarrollo es el objetivo principal. Por tal motivo, aquí el desarrollo no es apenas prerequisito, él es prerequisito y producto. Entonces, se trata de una concepción de aprendizaje desarrollador, porque diferentemente de todas las otras concepciones de aprendizaje que parten de la idea de que el desarrollo es un prerequisito, esa concepción de la cual estamos hablando tiene el desarrollo como un objetivo. Y tesis importante de Vygotsky, de la cual voy a mencionar más a frente, sustentan esa cuestión. Entonces, de todas las concepciones didácticas que existen hasta hoy, la teoría del aprendizaje desarrollador es la única que tiene como su objetivo el desarrollo y no el desarrollo como un prerequisito. Otro elemento importante es que esa concepción no ve el desarrollo como algo de fuera, como alguien formando al otro, es decir, como el profesor con la capacidad de formar al otro, como es típico en la didáctica tradicional, más entiende el desarrollo como autodesarrollo, como autotransformación, como autoeducación, más diferente de cómo el constructivismo lo ve. Porque si bien en la didáctica tradicional el profesor presupone de que él desarrolla al alumno, en la didáctica constructivista el profesor se omite partiendo de la idea de que el alumno es capaz de se desarrollar a sí mismo de manera autónoma. Aquí el autodesarrollo, la autotransformación y la autoeducación es bien diferente a aquella. Se parte de la idea de que el alumno se transforma en sí mismo, más a partir de condiciones y de requisitos que son diferentes, porque es un aprendizaje de naturaleza colaborativa. Entonces, voy a hacer referencia después a la colaboración, más un elemento que distingue esa concepción de aprendizaje es el papel y el contenido que la colaboración desempeña en ese proceso de desarrollo. Otro elemento importante
es que es una concepción que dice respecto a un tipo específico de desarrollo. Y se fala de desarrollo psíquico y se fala de desarrollo de la subjetividad o desarrollo de la personalidad. Es una concepción que parte de la idea de entender lo psíquico y la personalidad como procesos diferentes más que se construyen en una relación dialéctica, partiendo de la idea de que el desarrollo de las neoformaciones psicológicas solo es adecuado cuando tiene lugar de manera subjetivada. Esto es en la unidad de lo simbólico y de lo emocional. Sí, no existe desarrollo del pensamiento si al mismo tiempo no se piensa que el sujeto que piensa vive en una realidad que es de naturaleza social y que pensar implica también determinadas necesidades, determinados motivos, un deseo específico, una intención, determinados sentimientos y determinados afectos. Entonces, pensar es un proceso subjetivado, porque él es motivado y él es emocional. Otro elemento importante es que aprendizaje, y aquí está la tesis que yo quería mencionar sobre Vygotsky, y es que esa concepción de aprendizaje entiende el aprendizaje que desarrolla como un tipo de aprendizaje que se encamina a la mañana del desarrollo y no hacia el ayer o hacia el hoy. Entonces, es una concepción que opera en aquello que Vygotsky llamó de zona de desarrollo próximo o posible, a partir de una cita muy interesante de Vygotsky que dice que solo es bueno aquel aprendizaje que se adelanta al desarrollo y lo guía y lo conduce y lo provoca. Entonces, aun cuando lleva en consideración el nivel de desarrollo real del alumno, no se limita a él. Por el contrario, utiliza ese nivel como punto de partida, mas todo proceso didáctico se centra en aquello que el alumno no es capaz de hacer solo, más que es capaz de hacer cuando dispone de la ayuda preparada, competente, sobre todo del profesor. Como otro elemento, es que es una concepción que acredita en el aprendizaje que desarrolla solo es posible dentro de una actividad específica. Orlando ya habló de los trabajos de Vygotsky, donde él introduce, aunque no el concepto, él trae el término de actividad para la psicología, y después Leontiev desarrolla todo un concepto de la actividad psíquica o actividad psicológica, y establece dentro de esa teoría una otra teoría que es la teoría de la actividad principal. Él delimita la actividad de estudio como una actividad específica, una actividad guía a lo largo del desarrollo psíquico del niño. Y dice que ese tipo de actividad es aquella que desarrolla determinadas neoformaciones, sobre todo entre los 6 y 12, 13 años de vida. Pues bien, el desarrollo escolar, sobre todo en la enseñanza fundamental, solo acontece si el aprendizaje que se realiza tiene lugar en el interior de una actividad de estudio. Y esa actividad de estudio tiene una función determinada, ella tiene un contenido propio y tiene una estructura. Entonces, lo que estamos negando es que a eso que en la escuela de hoy se llama de actividad, del punto de vista marxista, del punto de vista de la psicología histórico-cultural y del punto de vista del aprendizaje desarrollador, eso no es actividad. Eso puede ser cualquier cosa, mas no es actividad. Ese tipo de actividad tiene como contenido conceptos científicos y modos generalizados de acción. Ya Orlando mencionó la cuestión del pensamiento teórico. Entonces, ese es otro elemento, otra gran contribución de esa teoría, porque si bien las teorías, las otras teorías didácticas predominantes en las escuelas de hoy se enfocan en el desarrollo del pensamiento empírico, la teoría del aprendizaje desarrollador se enfoca en el desarrollo del pensamiento teórico. Hay un texto de Davidov muy interesante que él dice que en las escuelas de hoy se aprende muy poco, porque históricamente las escuelas asumieron como misión para sí enseñar algo que se aprende mucho mejor fuera de la escuela, que es el pensamiento empírico, porque la fuente del pensamiento empírico es el contacto con la realidad. Y por las características de organización de la escuela,
el contacto directo con la realidad es lo menos que acontece. Entonces, la función de la escuela es desarrollar en el alumno aquel tipo de neoformación que no se forma fuera de ella, que es el pensamiento teórico. Y ese pensamiento teórico no da para explicar, mas él se da en una lógica totalmente diferente al modo como se forma el pensamiento empírico. El pensamiento empírico se da en un movimiento que va de lo concreto para lo abstracto, de lo particular para lo general. El pensamiento teórico se da un movimiento que va de lo abstracto para lo concreto pensado, de lo general para lo particular. Entonces son dos lógicas totalmente diferentes de pensar. En la escuela de hoy los alumnos aprenden a pensar, sí, mas aprenden a pensar peor de lo que ellos aprenden a pensar fuera de la escuela. Porque aprenden a pensar, sí. Que en la escuela tradicional y en la formación de los profesores, y nosotros fuimos formados en esa perspectiva probablemente, es difícil entender que otra lógica también existe. Exacto. O sea, la lógica inductiva está también introyectada, que entender que puede existir una lógica deductiva parece una cosa imposible. O sea, que otras lógicas también son posibles. Exacto. Que es la lógica de la ciencia realmente. Exacto. Y para aprender a pensar teóricamente, la única lógica es esa. Sí, desde la perspectiva marxista, la única lógica, ya, bueno, explicado por Marx, explicado por Lenin, materialismo, imperiocriticismo, explicado por Ilienko, por otro filósofo, dentro de la escuela, la lógica de aprender a pensar teóricamente es una lógica totalmente diferente a la lógica como se aprende a pensar teóricamente en el campo de la ciencia. Entonces, el gran problema de la escuela de hoy es que los profesores que son doctores piensan que el alumno aprende matemática, pero la misma lógica que el profesor produce conocimiento matemático. Y David dice, y Leontiev dice, se aprende matemática en la escuela por una lógica que es contraria a la lógica como se produce el pensamiento matemático. Entonces, ese es un elemento que no da para explicar aquí por razones de tiempo, mas que es fundamental y los profesores precisan ser preparados para entender esa lógica del movimiento de ascensión de lo abstracto para lo concreto. Otro elemento importante, y ya estoy concluyendo, es que esa concepción acredita que solo desarrolla el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje concede al profesor y a los alumnos funciones diferentes a aquellas que atribuyen las concepciones de aprendizaje que le preceden. Entonces, existe colaboración dentro de la didáctica tradicional, existe colaboración dentro de la didáctica constructivista, dentro de la didáctica histórico-crítica, dentro de la didáctica crítico-social de los contenidos y dentro de muchas otras concepciones didácticas. El problema es el contenido de esa colaboración y el modo y el método como esa colaboración se implementa. Entonces, por eso que yo pienso que la didáctica desarrolladora que Vygotsky idealizó solo es posible cuando se define para ella un nuevo tipo de colaboración. Y hay varios autores importantes, Repkin, Repkina, Rubtsov, Zuckerman y ucraniano Dusavinsky, que tienen elaborado teorías muy interesantes de colaboración. Se colabora en el interior de una misma actividad y no de modo como se colabora na perspectiva tradicional, na qual a colaboração se dá por juxtaposição, a junção de atividades que são diferentes. O professor ensina, o aluno aprende. Aqui a colaboração é totalmente diferente. O professor organiza, o professor orienta, o professor guia, mas o professor se implica na atividade de aprendizagem que realiza o aluno como um sujeito mais do processo e não como alguém que ocupa uma posição hierárquica de controle y de autoritarismo. Entonces, ese es un elemento importante. Y por fin, aprendizaje desenvolvimental, desarrollador, sin ignorar los contenidos y métodos, se enfoca en el sujeto que aprende. Por eso puede ser considerada también una didáctica del sujeto. Aquí el sujeto no es entendido como una instancia, como algo estático, como algo concreto. El sujeto y la personalidad del aprendizaje emergen en el proceso. Entonces, ese es otro elemento importante que nos interesaría destacar y en el cual el grupo específico nuestro se ha dedicado a estudiar bastante los conceptos de sujeto,
de personalidad, de aprendizaje, de desarrollo específicos en ese contexto y sobre todo cómo es que el alumno emerge como individuo y en la condición de individuo emerge como sujeto y en la condición de sujeto emerge como personalidad. Y cuando emerge como personalidad, él está pronto, ya él consigue estudiar de manera independiente. Por eso que dentro de la concepción de aprendizaje desarrollador, la gente puede establecer dos grandes momentos, que el aprendizaje desarrollador colaborativo, cuando el alumno necesita de la colaboración del profesor, del apoyo del profesor, y que eso se da sobre todo entre el primero y el quinto año de la enseñanza primaria, y el aprendizaje desarrollador autónomo, que se da sobre todo entre sexta y nona serie de la enseñanza primaria, donde el alumno ya él consigue estudiar de manera independiente porque él actúa como personalidad. Entonces, en el comienzo de la escuela llega como individuo, porque él tiene el deseo y la necesidad de estudiar, mas no sabe estudiar. Entonces, ese es un elemento importante que yo quería destacar para concluir. La teoría del aprendizaje desarrollador, primero, tiene como objetivo la autotransformación del sujeto que participa de ella. Entonces, no es transformar a alguien, no. Es crear condiciones para que alguien aprenda a transformarse a sí mismo en procesos colaborativos. Es un elemento importante de esa teoría. Entonces, el foco está en el desarrollo como autotransformación. Y a cuestión de cómo es que acontece la emergencia del sujeto y después de la personalidad, porque la intención es desarrollar el sujeto y después desarrollar la personalidad. Son dos elementos importantes en relación a esa concepción. Bueno, además de eso, yo quería presentar aquí rápidamente, y ya estamos concluyendo, tenemos 3 minutos, algunos trabajos de nuestro grupo de investigación, en los cuales el profesor Orlando también participa. Son 3 volúmenes dedicados específicamente a los fundamentos psicológicos y didácticos de esa enseñanza desarrolladora. Son 3 libros escritos por autores de diferentes países: Rusia, Ucrania, Polonia, Chile, Canadá, Cuba, México, Brasil, en los cuales nosotros abordamos el pensamiento y la obra de más de 35 teóricos importantes, muchos de ellos desconocidos en América Latina, los fundamentos de esa teoría a partir de estudios sobre la zona de desarrollo próximo, a partir de estudios sobre los conceptos de aprendizaje y desarrollo en una perspectiva histórico-cultural. Algunas publicaciones que estamos realizando que son antologías. Son 3 antologías que contienen textos específicos de esos autores que fueron estudiados en los 3 libros primeros. Y material específico, porque en Brasil hay muy poco sobre eso. Material específico sobre el desarrollo de esos sistemas didácticos y especialmente sobre el desarrollo de las teorías que fueron generadas en el interior de esos sistemas, como la propia teoría de la actividad de estudio, la teoría de modelaje, teoría del pensamiento teórico, teoría del movimiento de lo abstracto para lo concreto, teoría de la transición de un nivel para otro, teoría de la colaboración, etcétera. Unas 11 teorías. Por ejemplo, discute ese libro sobre ensino desenvolvimental, sistema Elkonin, Davido y Repke. 2 libros específicos organizados por nosotros sobre teoría de la actividad de estudio, que son coletáneas con textos del Elkonin, Davido, Repke, Dusavinske, Zuckerman, Aidarova y un conjunto importante de autores, no solo rusos, mas también ucranianos, de México y de Brasil, que son incluidos dentro de esas obras nuestras que por el momento apenas están publicadas en portugués. Es un libro también interesante, que es sobre teoría de la subjetividad, discusiones teóricas, metodológicas y aplicaciones en la práctica, que es un libro organizado con el grupo de Fernando González Rey y Albertina Miján, y que ya comienza a traer algunos trabajos en los cuales se procura vincular la teoría del aprendizaje desarrollador con la teoría de la subjetividad.
por fin, la revista nuestra, una revista que nuestro grupo publica y que se consolida en el área, porque es la única revista sobre psicología histórico-cultural y didáctica desarrolladora, por lo menos de Brasil. No conozco otra en América Latina, y que publica 3 números por año con textos interesantes sobre todas esas temáticas, sobre desarrollo, sobre aprendizaje, sobre sujeto, sobre didáctica, etc. Bien, yo para concluir, quería primero agradecer a Orlando por esa parcería que nos une hace mucho tiempo, por su intervención aquí, que fue, como siempre, profunda, rápida y consistente. Y quería agradecer a mi querido Eldis, colega también cubano, y a los demás presentes por la oportunidad de poder dividir con ustedes un poquito del trabajo que estamos realizando aquí en Uberlandia, con mucha humildad, mas también con mucho empeño, con mucha dedicación. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias.